Agradecemos al padre Rodrigo por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda bien ocupada. Y la idea de este espacio, para presentárselo a usted, es un primer momento de oración, de reflexión, de acoger algunos elementos para poder rezar en torno al gran don que es la Eucaristía, la presencia real de Jesús, que podemos recibir por medio de la Sagrada Comunión. Entonces le agradecemos al padre Rodrigo que pueda compartir con nosotros algunos minutos, unos puntos de oración para ayudarnos en esta semana, que es una semana de gracia. Buenos días, muchas gracias Francisco y muchas gracias a todos ustedes que se han conectado. Es una alegría poder compartir con ustedes este momento de meditación que más que un momento de acabar con toda la temática tan hermosa que circunda a la fiesta del Corpus Christi o Corpus Domini, más que ser una meditación que acabe todo, es más bien quisiera un empuje, un aventón para que nosotros pudiéramos adentrarnos en esa fiesta con más ganas, pero también con más conciencia. Quisiera invitarlos a que comenzáramos este momento haciendo un pequeño instante de invocación al Espíritu Santo para que nos ayude a, como decía, adentrarnos en un misterio que nos sobrepasa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que, gustando siempre el bien, gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiéramos hacer un tiempo de reflexión sobre el misterio de la Eucaristía, pero focalizándonos en la fiesta que vamos a celebrar del Corpus Christi. Eh, Quisiera invitarlos a que reflexionáramos sobre la necesidad de mantener despierto el interés, la capacidad de sorpresa, diríamos en un término más académico, el estupor, como dicen los teólogos, frente al mayor y más bello de los misterios de la fe, el estupor, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida la Eucaristía se podría convertir en una rutina o lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad, que es un símbolo vacío de contenido para muchas personas, para millones de personas en nuestra cultura actual. Para ti y para mí, para los que estamos participando acá, la Eucaristía es algo central para nuestra fe, pero yo quisiera que diéramos un paso más y que buscáramos algunas maneras para reactivar ese estupor. ¿Por qué? Porque diríamos que la situación de la pandemia que nos ha tocado vivir nos ha puesto a reflexionar y a muchas personas en la iglesia, en las comunidades, a reflexionar sobre qué pasa con la Eucaristía, porque se ha puesto a prueba. En mi comunidad, gracias a Dios, en una tenemos aforo para 20 personas, en la otra para 10, y eso significa que algunas fieles que están acostumbrados a venir puedan hacerlo, pero en muchas comunidades no puede ir nadie. Entonces, y por supuesto, en muchas comunidades durante muchos meses no se pudo asistir. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿era tan importante o se hace más imprescindible ahora que no podemos hacerlo? Nos pasa mucho a los seres humanos que cuando perdemos algo o a alguien que queremos mucho y que lo teníamos al lado tan fácil, lo empezamos a valorar porque ya no lo tenemos, ¿no? Cuando la persona tiene esos bienes o tiene a ese otro ser querido al lado, probablemente no lo valora. Entonces, en la pandemia y esta situación de que en gran parte del mundo no se pueda celebrar la Eucaristía con presencia de fieles, porque nosotros los presbíteros lo hemos podido seguir haciendo, y muchos de nosotros también hemos usado fórmulas tecnológicas para poder llegar a las casas, como lo que estamos haciendo hoy día a través de Zoom o videoconferencia. Yo podría separar en base a conversaciones y lecturas que he tenido de algunos artículos, tres alternativas, ¿no? Tres elementos que la pandemia ha suscitado respecto a la asistencia a la Eucaristía. Primero, la más, diríamos, hermosa, ¿no? Ha suscitado el echar de menos.
la valoración por asistir físicamente, la riqueza que significa estar metido ahí en la asamblea dominical o en la semana y decirle amén, Señor. Amén. Yo sé que tú estás ahí, el misterio de la fe. Y valorar al Señor y saber que Él se ha hecho presente es una riqueza inmensa y ahora que no lo podemos hacer, lo echamos de menos. No solo lo echan de menos los fieles laicos y religiosos, sino que también los presbíteros, porque celebramos la misa y estamos con el Señor, pero echamos de menos estar en la asamblea, presidiendo la asamblea, especialmente dominical, con nuestros fieles para celebrar la misa. Lo echamos de menos. Y eso hace que lo valoremos. No es lo mismo, a pesar de que nos unimos espiritualmente a través de las transmisiones virtuales, pero quisiéramos traspasar esa pantalla y estar presente en la iglesia. Lo hemos descubierto como un tesoro que teníamos a mano y que no lo valorábamos siempre. Segundo, se ha provocado también una discusión eh, sobre si es que es válida o no válida la modalidad virtual. Eh, ¿Es válido que uno no pudiendo ir a la misa pueda contemplarla por Facebook Live, por Google Meet o cualquier otra plataforma? Fíjense que incluso aquí en nuestras parroquias tenemos adoración al Santísimo 2 días de la semana y los días en que hacemos adoración, en donde dejamos el Santísimo expuesto, lo enfocamos con la cámara o con el celular y cantamos, adoramos, son los días en que más se conecta la gente en la semana. Bueno, y uno dice, ¿es válido hacerlo desde la casa? ¿Cuál es el aporte espiritual a mi vida? Bueno, se ha suscitado esta discusión. Yo diría, no tengo la respuesta. Una premisa es muy válida. Queremos volver a estar presentes ahí y adorar al Santísimo, arrodillarnos en su presencia, por supuesto. Pero otro camino complementario nos puede decir, ¿saben qué? Esto no es un tema de cumplir, porque cuando tú quieres recibir algo importante, no te fijas en el cumplimiento del precepto, aunque el precepto es importante, el precepto es un instrumento para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación, para no pecar, para no alejarnos del Señor. Pero el instrumento no es, es un camino, pero no es el fin. El fin es estar presente ahí con el Señor. Esa manera sucedánea de hacerlo virtual también nos ayuda a mantenernos en contacto con la asamblea, a contemplar el misterio espiritualmente, aunque por supuesto con un manto que lo pone esa virtualidad y no estar ahí, eh, no estar ahí cerca. Por eso yo diría que estos tres vertientes de reacciones que se han producido en este tiempo de pandemia nos llevan a decir, bueno, si nosotros como cristianos lo recibimos en el catecismo, lo aprendimos en nuestra casa, que la Eucaristía es el misterio de la fe, ¿por qué además tenemos que celebrar el Corpus Christi? ¿Por qué además tenemos que eh, hacer adoración al Santísimo? ¿Por qué no bastaría con comulgar o con hacer la comunión espiritual? ¿Por qué además tenemos que adorarlo? ¿Y por qué además tenemos que sacar ponerle la capa pluvial al cura, el paño humeral, poner una custodia hermosa, sacarlo a dar una vuelta en procesión al Santísimo Sacramento? ¿Por qué tenemos que demostrarlo públicamente? ¿No bastaba con tener la convicción en la mente de que el Señor está presente ahí en el sagrario y que por la acción del Espíritu Santo, eh, representada en las manos del sacerdote en la epíclesis, puede hacerse presente Dios mismo, Jesús en su cuerpo y en su sangre, en su divinidad y en su humanidad? ¿No bastaba con tenerlo claro en la mente? Bueno, les quiero leer un texto que a mí me gusta mucho, una meditación de Reiniero Canta la Mesa, este padre capuchino que es el que por muchos años le ha predicado los retiros a la Casa Pontificia, los retiros donde va el Papa, nosotros lo vemos en Semana Santa y sus meditaciones son muy profundas, ¿no? Dice, él pregunta lo mismo que yo. Bueno, yo le copié la pregunta a él. ¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta? Ustedes saben que la fiesta del Corpus se remonta a los siglos XII, XIII. ¿Es que la Iglesia no recuerda la institución de la Eucaristía el Jueves Santo? ¿Acaso no la celebra cada domingo y más aún todos los días del año? De hecho, el Corpus Domini es la primera fiesta cuyo objeto no es el evento de la vida de Cristo, sino una verdad de fe, la presencia real de Él en la Eucaristía. Responde a una necesidad, la de
proclamar solemnemente tal fe se necesita para evitar un peligro, el de acostumbrarse a tal presencia y dejar de hacerle caso, mereciendo así el reproche que que Juan Bautista dirigía a sus contemporáneos. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis, ¿no? Reiniero, el padre, habla de la necesidad de volver al asombro, que no vaya a ser cosa que se nos olvide que tenemos ante nosotros a Dios mismo, a quien podemos comulgar, y que cuando ingerimos ese cuerpo y esa sangre de modo espiritual, estamos en el fondo nosotros siendo inmersos, nos metemos en un misterio mayor. Pero claro, como la memoria es frágil y como los acontecimientos de la vida nos distraen un poco o mucho, vamos dejando de lado ese estupor. Es una palabra que yo repito desde el principio de esta meditación, el estupor. La pandemia ha ayudado a eso, a hacer un poquito más de conciencia de lo que mismo se propone hacer conciencia la fiesta del Corpus, que como decía el padre, eh, el Corpus se extiende en el mundo no para decirnos algo que está constituido, que está contenido en nuestra predicación, que está en las cartas paulinas, que está en el Evangelio, que es la Eucaristía, sino decirnos que gracias a la Eucaristía hay un misterio de fe. Y es que Jesús está presente en forma real, más de 2000 años después, está presente en forma real y nosotros estamos invitados a unirnos a ese misterio, a ese momento de Dios para nuestra vida. Esa es la primera premisa, ¿no? La situación de la pandemia nos ha hecho, yo diría, revalorizar. Claro, hay una tercera vertiente que me ha tocado escuchar y se las planteo, tal vez a ustedes les ha tocado conocer algunos testimonios de personas que han dicho, bueno, ahora descubrí que puedo estar en la misa, puedo no estarlo y mi vida sigue igual. Escuché el testimonio de una persona, la verdad es que yo no lo escuché directamente, pero se lo escuché a un conocido de un conocido y decía, mira, este amigo mío me dijo, yo antes iba el domingo y por lo menos un par de veces a la semana a la misa de la comunidad. Pero ahora con la pandemia me di cuenta que la vida seguía igual. Estábamos igual de asustados por la pandemia que antes y resulta que ahora sé que puedo ir de vez en cuando, ¿no? Junto con el reactivar las ganas de ir a misa, hay personas que se han dado cuenta que a lo mejor no les hacía falta, ¿no? Es una triste realidad, tal vez mínima, pero que se puede suscitar. Y yo creo que tiene la raíz ahí mismo, que uno no va a la Eucaristía simplemente porque esté haciendo acceso al cumplimiento de un precepto, sino que uno debe ir a encontrarse con un misterio. Ese misterio, al igual que el amor de los seres humanos y los afectos, tiene que irse renovando cada vez. Para eso, el misterio de la fiesta que celebramos en el Corpus nos ayuda a redescubrir y a incentivar la sorpresa, el estupor. Hasta ahí el primer punto que les quería plantear. Em, la segunda, el segundo punto que les quiero compartir también para que les pueda ayudar, lo vamos a sacar de la fórmula de San Pablo, ¿no? Este texto maravilloso de la Primera Corintios, en el capítulo 11, en donde el, el apóstol de los gentiles, no habiendo participado de la vida pública de Jesús como el resto de los apóstoles y habiéndose encontrado con Jesús resucitado, da cuenta de un testimonio que ha recibido. Él recibió el testimonio de la primera comunidad que había formado Jesús y que después se empieza a ampliar después de la Pascua. Él descubre que ellos tenían una costumbre, una tradición, y que esa tradición se estaba traspasando y que la recibe ahí él y que la quiere transmitir a todos nosotros. Dice San Pablo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo hizo lo mismo con el cáliz después de cenar diciendo,
este cáliz es la nueva alianza de mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo está ayudándonos a nosotros a descubrir ese don enorme de hacer memoria de un misterio que nos sobrepasa, ¿no? Tres puntos que quisiera compartirles de esta lectura, que los invito a que la pudieran releer, la pudieran revisar esta semana. San Pablo utiliza la fórmula de fidelidad, ¿no? Dice, he recibido una tradición y esa tradición, nosotros lo parafraseamos a él, se la entrego a ustedes y probablemente nosotros se la entregaremos a la próxima generación. Digo probablemente porque depende, en primer lugar, de la acción del Espíritu Santo, que está asegurada, pero también de nuestra participación. ¿Qué transmitimos a las nuevas generaciones desde esta tradición de la que da cuenta solemnemente Pablo? Y cuando Pablo hace esa declaración de tradición solemne, está diciendo aquí yo voy a transmitir algo fiel que recibí, que no me pertenece y que tengo que entregarla al siguiente mejor que como la he recibido, con un mejor testimonio cristiano para que dé fruto en la próxima generación de cristianos, ¿no? Recordemos que él a su vez se sube a un carro que venía de antes, ¿no? Porque es un apóstol, como diríamos, que no participó en la vida pública de Jesús, sino que en la Pascua. Para Pablo también se ve en esta y otros textos que la última cena celebrada por la comunidad en la fracción del pan es el centro de la vida de la iglesia. Se da cuenta porque lo transmite textualmente, le da tal solemnidad a esta fórmula y eso da a entender que lo valora profundamente. Se da cuenta que no puede ser otro evento en la semana, en el mes, en el año, que el memorial de esa última cena unido a la, como un solo misterio, a la muerte y a la resurrección del Señor. Y luego Pablo enfatiza el tema de la salvación, ¿no? No es solo celebrar un memorial, eh, a recordar un evento, sino que hacer parte de un evento que tiene actualidad para la vida de él, porque si no, él diría, bueno, ellos hicieron esto, ¿no? Él está dando cuenta de algo de un carro en el cual él se sube, ¿no? En la celebración de la fracción del pan de la Eucaristía en donde Él se sube. No es que esté hablando de algo que haya pasado, sino que la comunidad lo está haciendo y lo sigue haciendo hoy día en nosotros. Y Él dice, por nuestros pecados, porque subraya el don que Jesús ha hecho de sí mismo al Padre, para liberarnos del pecado y de la muerte. Recordemos que en la segunda Corintios, San Pablo dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Es decir, San Pablo nos está diciendo la tradición, nos está diciendo la comunidad y la salvación como tres elementos sustanciales de nuestra fe que toman parte o que vienen incluidas como una aplicación vital para la comunidad y para ti y para mí desde la Eucaristía. Entonces, recapitulemos. Habíamos visto la situación de la pandemia, cómo nos hacía volver al estupor frente a la Eucaristía, similar a lo que pasa de otra manera, por supuesto, pero con la fiesta del Corpus, que nos ayuda a volver a sorprendernos y a dar testimonio. Luego, tomando este texto tan arcaico, ¿no? Tan de los primeros tiempos de la comunidad cristiana, del Nuevo Testamento, de los textos más antiguos, esta tradición que recoge San Pablo y que nos hace valorar cuánta aplicación tiene para nuestra vida el misterio eucarístico. Y tercero, quisiera compartir con ustedes algo que a mí me gusta mucho porque, bueno, soy catequista de vocación y me gusta leer mucho el catecismo y quisiera dejárselos para que ustedes lo pudieran meditar. Los nombres que tiene la Eucaristía en el catecismo de la Iglesia Católica y ustedes los pueden buscar desde el 1328 al 1332 del Catecismo, ¿no? Lo mismo está en los números 211 en adelante del Yucat, que es un documento que se ocupa mucho para
la catequesis, la catequesis resumida para los jóvenes. Pero en el catecismo se habla de los nombres de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque muchas veces yo les hablaba del caso de este amigo, del amigo que le sucedió a raíz de la pandemia, que se dio cuenta que no le hacía falta ir a misa. Y yo empecé a teorizar sin conocerlo en profundidad, por supuesto, tal vez lo prejuzgo, pero no estoy hablando de él. Yo pensaba, quizás lo que nos pasa con la Eucaristía es que es un misterio tan grande y que siempre enfatizamos un aspecto. Para algunos, la Eucaristía es la fiesta de la comunidad. Por supuesto, sí, pero mucho más, infinitamente más. Para otros es el sacrificio. Sí, por supuesto, es el sacrificio de Cristo al cual nosotros estamos invitados. Pero también es banquete, ¿no? También es, porque si fuera puro sacrificio sería lamentación, porque es el dolor del Señor. Pero también es fiesta, es banquete, es comunidad. También es acción de gracias, etcétera. Son distintas dimensiones y yo creo que tenemos que valorarlas todas, aunque en distintos momentos de nuestra vida nos acercamos a Él respecto a lo que nos está pasando o lo que nos propone la liturgia de la iglesia. Les pongo un ejemplo. Si uno está terminando un tiempo escolar o un tiempo de laboral muy bien, muy exitoso, que nos ha ido bien, en fin, vamos a hacer acción de gracias. Si uno, por ejemplo, quiere dimensionar más profundamente la, su ser sacerdote real por el bautismo, va a la misa y ofrece algo, un sacrificio, en fin, algún bien que se lo quiera dar a los pobres, se lo ofrece al Señor. O si uno quiere acercarse al sacrificio porque le quiere pedir al Señor la salvación para su alma o para otro hermano, un hermano difunto o un hermano que está extraviado en el camino, va a la misa y celebra la misa por ese hermano. Y ahí está el aspecto salvífico. Por eso la misa tiene aproximaciones a nuestra vida y que siempre son mucho más de lo que nosotros queramos. Les voy a repetir, les voy a nombrar los nombres que le da el catecismo, así muy sucintamente para que les pueda servir. En primer lugar, el catecismo dice es Eucaristía, ¿no? Es las palabras Eucharistein, ¿cierto? Que aparecen en los evangelios y en la 1 Corinto, y Eulogen, hablan, hacen remembranza de las bendiciones judías, ¿no? Que se decían ante todo en las comidas. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se le da gracias al Señor, en primer lugar por ser Él, pero luego por sus obras, por la creación, por la redención, por la santificación. Hacemos acción de gracias. El mismo Cristo hace acción de gracias en la última cena y nosotros hacemos acción de gracias en Cristo al Padre. Eso es la Eucaristía. Luego también se llama banquete del Señor, porque se trata de la cena. La misma cena que el Señor celebró la víspera de su pasión y de la anticipación de las bodas del Cordero que se realizará de una vez para siempre en el fin de los tiempos, ¿no? En la recapitulación de todo, cuando todo sea recapitulado en Cristo. Es un continuo, ¿no? Y yo diría, es muy importante porque nosotros vamos a vivir y a insertarnos no en una representación teatral de lo que pasó, sino que nos metemos en esa última cena del Señor y la celebramos, hacemos memorial de ella, la vivimos. Luego, fracción del pan, este es el rito que también venía del pueblo judío, del banquete judío, y en ese contexto Jesús lo realizó. Es muy bonito porque en la misa nosotros vemos la fracción del pan, la hostia presidencial que ha sido consagrada se divide en varios, a veces le toca a usted como fiel, a veces solo para los concelebrantes, pero representa que de ese pan nosotros comemos para la vida. Em, y de hecho, en un primer momento se le llamaba así, fracción del pan a la misa. Asamblea eucarística, ¿no? Sinaxis, ¿no? La Eucaristía celebrada en la asamblea de los fieles y que es muy bonito porque ahí está la expresión de la iglesia ante la sociedad. Cuando usted está celebrando la misa con los fieles y pasa por afuera de la calle un grupo de personas y mira y ve esa manifestación pública de su fe, pero no una fe individual e individualista, sino que una fe comunitaria. Aunque el cura esté celebrando solo,
lo hace en la iglesia, y en la iglesia también reza por todos y con todos. Memorial de la pasión del Señor, ¿no? Después, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo. Lo actualiza, como decía, no es que vuelva a ser una nueva representación, sino que se actualiza para que lo vivamos en el presente. Santa y divina liturgia. Esto es muy bonito porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro en su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Y es el sacramento de los sacramentos, ¿no? Con este nombre se dedican las especies eucarísticas guardadas en el sagrario, el sacramento de los sacramentos. Haciendo también memoria de cómo llamaban los judíos al Santa Santorum, ¿no? El lugar más íntimo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Comunión, porque en este sacramento nos unimos a Cristo y nos hacemos partícipes de su cuerpo y su sangre, con los vivos, con los que ya pasaron, con los santos que están en la presencia del Señor, hacemos comunión en el único cuerpo y sangre de Cristo. Y por supuesto, Santa Misa, porque esta palabra hablaba del envío que se hacía al final de la misa, ahí la palabra misio, misa es envío. También recuerda que de la misa salimos a la vida a anunciar lo que hemos celebrado. Muy bien, hermanos, ahí les compartí 3 puntos para que pudieran volver al asombro y nutriéramos el estupor frente a la Eucaristía. Quisiera terminar simplemente leyendo una parte de El Adoro Te Devote en español, un texto que es muy antiguo, eh, se ha atribuido a Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, compuesto para el jueves santo, para el jueves de Corpus Christi. Una estrofa. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que solo una gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Muchas gracias. Espero que les sirva este momento meditativo. Muchas gracias, Padre Rodrigo, por estos 3 puntos que nos ayudan a profundizar progresivamente en el misterio de la Eucaristía. Especialmente nos llaman a la sensibilidad, ¿no es cierto?, a estar siempre atentos al gran don inmerecido que recibimos en la misa, que podemos celebrar domingo a domingo y que en muchas sedes se puede celebrar también en la semana. Te damos gracias porque aquí hay muchos coordinadores en el fondo de pastoral, y nuestro trabajo precisamente es llevar la gente hacia el Señor. Entonces, nosotros nos anima mucho, nos refuerza en la fe, nos anima a profundizar más en el misterio. Junto con esto, les queríamos recordar de las actividades que nos quedan para celebrar Corpus Christi el día miércoles, sí, el día miércoles. Tenemos la charla con con Monseñor Fernando Ramos, el arzobispo de Puerto Montt, también en torno al tema de la Eucaristía, de la presencia real y de cómo la presencia real del Señor por medio de la Sagrada Comunión nos anima a vivir y a crecer en caridad con Dios y con los demás. El día jueves vamos a tener en cada sede o en varias de las sedes alguna celebración en torno al Corpus Christi, y de manera central en la tarde desde las 5:30 hasta las 6:30 una adoración, ¿sí? Para poder celebrar juntos la presencia real de Jesús Eucaristía. Como este año por la pandemia la iglesia nos ha pedido no hacer procesiones, lo vamos a hacer así centralizado, en Duo, que estaba la tradición de hacer una procesión con alfombra de flores y de colores, que este año lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer, pero queremos igual del mismo modo honrar a Jesús en la Eucaristía, darle gracias por su don. Antes de terminar, Padre, le queríamos pedir un favor especial, si podíamos rezar hoy día de manera particular por Daniel Salazar. Él formó parte de nuestro equipo, es muy querido por alumnos, exalumnos, también por los coordinadores, eh, para poder rezar por su salud y pedirle también al Señor en el Santísimo Sacramento que lo acompañe de manera especial
que él pueda estar muy unido también ahí al sacrificio de la cruz en este momento difícil. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y también por la invitación a rezar por Daniel. También yo he sido amigo, partimos juntos en el tiempo de nuestra parroquia, en la juventud, así que le tengo un gran cariño y recemos, los invito a que podamos rezar el Ángelus. Tú me puedes ir contestando, Francisco, para que lo recemos en comunidad. El ángel del Señor anunció a María: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos, Padre, que derrames tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en cruz, seamos conducidos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor los bendiga a ustedes, a sus familias, a toda la comunidad del Duoc, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.